de mi esposo con una carpeta bajo el brazo y anunció delante de todos: ya que Alberto se fue, ahora yo seré el dueño de la empresa de la familia. Mi hija ya estaba separando las llaves del escritorio principal y los documentos de la caja fuerte. Pero cuando yo me levanté de mi silla y dije solo 2 palabras, mi yerno y mi hija se congelaron de horror. Antes de continuar con esta historia, si te gusta este tipo de contenido, déjame tu like y suscríbete al canal. Cada apoyo tuyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias de vida. Y ahora sí, déjame contarte todo desde el principio, porque lo que pasó ese día en el velorio fue solo la punta del iceberg de una traición que venía gestándose hacía meses. Mi nombre es Celia González. Tengo 67 años y durante 40 de ellos fui la esposa de Alberto González, un hombre bueno, trabajador y honesto. Juntos construimos desde cero una empresa de importación y exportación que hoy vale más de $3 millones. Sí, 3 millones. No lo digo para presumir, lo digo porque ese dinero representa 40 años de sacrificio, de noches sin dormir, de arriesgar todo lo que teníamos cuando nadie creía en nosotros. Cuando conocí a Alberto yo tenía 25 años y trabajaba como secretaria en una oficina de contabilidad. Él era un vendedor ambulante que soñaba con tener su propio negocio. Nos enamoramos rápido, nos casamos al año siguiente, y 2 años después nació nuestra hija Amanda. En aquel entonces vivíamos en un departamento pequeño de 2 habitaciones, con muebles prestados y una nevera que hacía más ruido que un motor de camión viejo. Alberto trabajaba de sol a sol vendiendo productos de limpieza de puerta en puerta. Yo, mientras tanto, cuidaba de Amanda y por las noches hacía costuras para las vecinas para ayudar con los gastos. No teníamos mucho, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar. Teníamos un sueño compartido y la determinación de hacerlo realidad. Recuerdo que Alberto llegaba a casa con los pies hinchados, se quitaba los zapatos en la puerta y me decía: Celia, algún día todo esto va a valer la pena. Algún día vamos a tener nuestra propia empresa y Amanda va a crecer sin pasar las necesidades que nosotros pasamos. Y trabajamos para eso. Dios mío, ¿cómo trabajamos? Ahorramos cada centavo durante 5 años. Yo dejé de comprarme ropa nueva, Alberto dejó de fumar para ahorrar ese dinero, y las vacaciones eran un concepto que no existía en nuestro vocabulario. Pero finalmente, en 1988, juntamos suficiente dinero para rentar un pequeño local comercial en el centro de la ciudad. Así nació González Importaciones, nuestra empresa. Al principio éramos solo nosotros 2. Alberto salía a buscar clientes y proveedores, y yo me quedaba en el local atendiendo el teléfono, organizando la mercancía y llevando toda la contabilidad. Amanda, que entonces tenía 7 años, pasaba las tardes haciendo la tarea en un rincón de la oficina mientras yo trabajaba. Fueron años difíciles, no voy a mentir. Hubo meses en que apenas teníamos para pagar el alquiler del local y pensamos en cerrar. Pero Alberto siempre me decía: si cerramos ahora, todo el sacrificio habrá sido en vano. Y seguíamos adelante. Poco a poco, con mucho esfuerzo y honestidad en cada negocio, la empresa comenzó a crecer. Conseguimos mejores proveedores, ampliamos la línea de productos, abrimos una segunda tienda. Para el año 2000 ya teníamos 15 empleados y un almacén propio. Amanda estudiaba en una buena escuela privada, algo que para nosotros era motivo de orgullo inmenso. Habíamos logrado darle lo que nosotros nunca tuvimos: estabilidad y oportunidades. Los años pasaron y nuestra hija se convirtió en una mujer. Estudió administración de empresas en la universidad y conoció allí a Martín Rodríguez, un joven que también estudiaba negocios. Al principio me pareció un muchacho educado y ambicioso. Amanda nos lo presentó cuando tenía 23 años y nos dijo que estaban saliendo. Alberto lo recibió con los brazos abiertos, como siempre hacía con todo el mundo. Si Amanda lo quiere, nosotros también lo queremos, me dijo mi esposo esa noche. Martín venía de una familia de clase media. Su padre era empleado de banco y su madre maestra de escuela. Nada malo en eso, por supuesto. Pero desde el principio yo noté algo en la forma en que Martín miraba nuestra casa, nuestros autos, nuestra empresa. No era admiración exactamente. Era algo más parecido a hambre, a ambición desmedida. Pero callé mis dudas porque Amanda parecía feliz, y una madre siempre quiere ver a su hija feliz. Se casaron 3 años después, cuando Amanda tenía 26 y Martín 28. Hicimos una boda hermosa, pagamos todo nosotros porque los padres de Martín no tenían recursos para eso.
Les compramos un departamento como regalo de bodas y Alberto le ofreció a Martín un puesto en la empresa como gerente de ventas. Es familia ahora, dijo Alberto. Y en esta familia todos trabajamos juntos. Al principio todo parecía ir bien. Martín trabajaba duro, o al menos eso parecía. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, siempre tenía ideas nuevas para expandir el negocio. Alberto estaba orgulloso de él. Mira qué suerte tenemos, me decía. Nuestro yerno es inteligente y trabajador. Cuando nosotros ya no estemos, él y Amanda van a seguir haciendo crecer lo que construimos. Yo asentía, pero por dentro seguía teniendo esa sensación extraña, ese presentimiento de que algo no estaba del todo bien. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles. La forma en que Martín hablaba de la empresa, siempre usando posesivos, mi oficina, mis clientes, mi equipo. La manera en que interrumpía a Alberto en las reuniones para imponer sus ideas. Cómo miraba con cierto desprecio a los empleados más antiguos, esos que habían estado con nosotros desde el principio. Y sobre todo, cómo trataba a Amanda. En público era el esposo perfecto, atento y cariñoso. Pero yo los veía cuando pensaban que nadie los observaba. Él le hablaba con impaciencia, con condescendencia, como si ella fuera tonta. Y Amanda había cambiado. Mi hija, que de niña era dulce y cariñosa, se había vuelto distante conmigo. Ya no me llamaba para contarme sus cosas. Ya no venía a tomar café los domingos como antes. Cuando yo preguntaba si todo estaba bien, ella sonreía de forma forzada y decía, «Todo perfecto, mamá. Solo estoy ocupada». Pero una madre sabe cuando su hija está mintiendo. La vida seguía su curso. La empresa continuaba creciendo. Para el año 2020 ya teníamos 3 sucursales en diferentes ciudades y más de 50 empleados. Alberto y yo estábamos pensando en retirarnos gradualmente, en dejar que la nueva generación tomara las riendas. Teníamos 65 años ambos, habíamos trabajado toda la vida y queríamos disfrutar un poco de tranquilidad. Viajar, conocer esos lugares que siempre habíamos soñado visitar pero nunca habíamos tenido tiempo. Fue entonces cuando Alberto comenzó a sentirse mal. Al principio fueron síntomas pequeños que Alberto ignoraba. Cansancio excesivo, falta de apetito, dolores de estómago que él atribuía al estrés del trabajo. Son los años, Celia, me decía restándole importancia. Ya no tengo 20 años para aguantar estas jornadas. Yo insistía en que fuera al médico, pero él siempre posponía la cita. Había un contrato importante que cerrar, una reunión que no podía perderse, un proveedor nuevo que visitar. Siempre había una excusa. Pero yo lo conocía demasiado bien. 40 años de matrimonio te enseñan a leer a una persona mejor que cualquier libro. Veía cómo se llevaba la mano al abdomen cuando pensaba que yo no lo miraba. Cómo empujaba la comida en el plato fingiendo que había comido. Cómo sus camisas le quedaban cada vez más holgadas porque estaba perdiendo peso sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta pero negándose a aceptarlo. Una mañana de febrero del año pasado, Alberto se despertó con un dolor tan fuerte que no pudo levantarse de la cama. Lo encontré doblado sobre sí mismo, con el rostro pálido y cubierto de sudor frío. Esa vez no aceptó excusas. Llamé a una ambulancia y lo llevaron directo al hospital. Las siguientes horas fueron una tortura. Exámenes, análisis de sangre, tomografías. Yo esperaba en ese pasillo blanco e impersonal del hospital, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a estallar en el pecho. Cuando el doctor finalmente salió a hablar conmigo, supe por su expresión que las noticias no eran buenas. «Señora González, necesito que se siente», me dijo con esa voz suave que los médicos usan cuando están a punto de destrozarte la vida. Y entonces me lo dijo: «Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Muy avanzado para cirugía. Quimioterapia agresiva era la única opción, y aún así las probabilidades no eran alentadoras». Sentí que el mundo se detenía. 40 años juntos. 40 años construyendo una vida, una familia, un sueño. Y ahora un doctor me estaba diciendo que todo eso podía acabarse. Que el hombre que dormía a mi lado cada noche, que me preparaba café cada mañana, que todavía me tomaba de la mano cuando caminábamos por el parque, podía no estar aquí en unos meses. Llamé a Amanda de inmediato. Esperaba que llegara corriendo, desesperada por ver a su padre. Pero su reacción me sorprendió. «¿Qué tan grave es, mamá?»,
Preguntó con una voz que me pareció extrañamente controlada, casi fría. Le expliqué lo que el doctor había dicho. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Voy para allá, dijo finalmente. Pero necesito hablar con Martín primero. Esto cambia muchas cosas. ¿Esto cambia muchas cosas? Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. ¿Qué cosas? ¿Qué tenía que cambiar porque su padre estaba enfermo más allá de preocuparse por su salud, por su vida? Pero no tuve tiempo de pensar mucho en eso porque en ese momento me dejaron entrar a ver a Alberto. Estaba despierto, conectado a varios cables y sueros. Me vio entrar e intentó sonreír, esa sonrisa suya que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien. Ya sé lo que me vas a decir, murmuró. Que debía haber ido al médico antes. Me senté a su lado y tomé su mano. No voy a decirte eso, respondí tratando de mantener la voz firme. Voy a decirte que vamos a luchar contra esto juntos, como hemos luchado contra todo lo demás en estos 40 años. Alberto apretó mi mano. Celia, si algo me pasa, necesito que sepas que todo está en orden. Los papeles, la empresa, todo. Tú vas a estar bien. Te lo prometo. No quise escucharlo hablar así, como si se estuviera despidiendo. No vas a irte a ninguna parte, le dije con firmeza. Nos quedan muchos años todavía. Tenemos que viajar a Europa, ¿recuerdas? Siempre quisiste conocer España. Amanda y Martín llegaron 2 horas después. Mi hija entró a la habitación y abrazó a su padre, pero fue un abrazo rápido, casi protocolar. Martín se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos, observando la escena con una expresión que no logré descifrar. ¿Qué dicen los doctores?, preguntó sin acercarse a la cama. Alberto le explicó la situación con esa calma que siempre lo caracterizó, incluso en los peores momentos. Martín asintió lentamente. Entiendo, dijo. Entonces vas a estar fuera de la oficina por un tiempo largo. Alberto hizo una mueca de dolor, no sé si física o emocional. Sí, supongo que sí. Pero confío en que tú y el equipo van a mantener todo funcionando. Martín cruzó los brazos. Por supuesto. Pero vamos a necesitar tomar decisiones importantes. No podemos dejar la empresa sin un liderazgo claro en un momento como este. La forma en que lo dijo me erizó la piel. No había preguntado cómo se sentía Alberto. No había dicho que rezaría por él o que haría todo lo posible por ayudarlo. Solo había hablado de la empresa, de decisiones, de liderazgo. Amanda permanecía callada, mirando a su esposo con una expresión que no era de desaprobación. Era de acuerdo. Hablaremos de eso cuando yo salga de aquí, dijo Alberto con voz cansada. Ahora necesito descansar. Martín asintió nuevamente. Claro, claro. Descansa. Nosotros nos encargamos de todo. Y había algo en ese nos encargamos de todo que me produjo un escalofrío. Alberto estuvo hospitalizado una semana. Comenzó la quimioterapia de inmediato. Yo me quedaba con él día y noche, durmiendo en una silla incómoda al lado de su cama. Amanda venía a visitarlo cada 2 o 3 días, siempre apurada, siempre con el teléfono en la mano respondiendo mensajes de trabajo. Martín apareció solo 2 veces más en todo ese tiempo, y ambas veces fue para hablar con Alberto sobre asuntos de la empresa. Una de esas visitas la escuché por casualidad. Yo había salido al pasillo para hablar por teléfono con el contador de la empresa, Daniel Ruiz, quien necesitaba que le autorizara algunos pagos urgentes. Cuando volví, la puerta de la habitación estaba entreabierta y escuché la voz de Martín. Alberto, sé que este no es el mejor momento, pero necesitamos hablar sobre la sucesión. Si las cosas no salen como esperamos, alguien tiene que estar preparado para tomar el control. Martín, todavía estoy vivo, respondió Alberto con una voz que intentaba ser firme pero sonaba débil. Y planeo seguir estándolo por muchos años más. Martín suspiró con impaciencia. No estoy diciendo que no lo estés. Solo estoy siendo realista. La empresa no puede quedarse sin dirección. Necesitamos un plan de contingencia. Necesitamos que firmes algunos documentos que me den poder legal para tomar decisiones en caso de que tú no puedas. Me quedé helada en el pasillo. ¿Poder legal? ¿Martín estaba pidiéndole a mi esposo enfermo que le diera poder legal sobre la empresa? Alberto guardó silencio un momento. Ya hay un plan de contingencia, dijo finalmente.
Celia es mi socia desde el principio. Ella sabe todo sobre la empresa. Si yo no puedo estar, ella toma las decisiones. Martín soltó una risa corta, sin humor. Celia es tu esposa, Alberto. Una gran mujer, no me malinterpretes. Pero ella no conoce el negocio como yo. Yo llevo 10 años trabajando en operaciones, en ventas, en expansión. Con todo respeto, ella solo se encarga de la parte administrativa. Solo la parte administrativa. Como si llevar toda la contabilidad, gestionar los recursos humanos, negociar con los bancos y mantener las finanzas en orden durante 40 años fuera solo algo insignificante. Como si yo no hubiera estado allí desde el primer día, cuando no teníamos ni para pagar el alquiler del local. Sentí la rabia subirme por la garganta, pero me obligué a mantener la calma y seguir escuchando. Martín, aprecio tu preocupación, dijo Alberto con voz firme. Pero las cosas están como deben estar. Celia y yo fundamos esta empresa juntos. Ella tiene tanto derecho como yo, si no es que más, a tomar decisiones. No voy a firmar ningún documento que cambie eso. Hubo un silencio tenso. Como quieras, dijo Martín finalmente. Pero espero que no te arrepientas de esta decisión. Entré a la habitación en ese momento, como si no hubiera escuchado nada. Martín me miró cuando entré, y por una fracción de segundo vi algo en sus ojos que me confirmó todas mis sospechas. No era preocupación por su suegro. Era frustración porque Alberto no le había dado lo que quería. Se despidió rápidamente con una excusa sobre una reunión importante y salió de la habitación sin mirarme a los ojos. Alberto me extendió la mano y yo me acerqué a su cama. ¿Escuchaste algo de eso?, me preguntó. No tenía sentido mentirle. Lo suficiente, respondí. Alberto cerró los ojos, cansado. Celia, ese muchacho me preocupa. Cada día lo veo más ansioso, más impaciente, como si estuviera esperando algo. Yo apreté su mano. No te preocupes por eso ahora. Concéntrate en ponerte bien. De lo demás me encargo yo. Pero la verdad es que yo también estaba preocupada. Muy preocupada. Durante las siguientes semanas, mientras Alberto seguía con sus tratamientos de quimioterapia, yo comencé a notar cosas extrañas en la empresa. Martín había empezado a tomar decisiones sin consultarme, alegando que eran urgentes y que no quería molestar a Alberto con asuntos de trabajo mientras estaba enfermo. Había contratado a 2 empleados nuevos sin pasar por recursos humanos. Había cambiado de proveedor en uno de nuestros productos principales sin revisar bien los contratos. Cuando lo confronté al respecto, me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Celia, entiendo que quieras estar al tanto de todo, pero la verdad es que estas son decisiones operativas que necesitan tomarse rápido. No podemos detener el negocio solo porque Alberto está enfermo. Confía en mí, sé lo que hago. Y Amanda, que estaba presente en esa conversación, asintió dándole la razón a su esposo. Mamá, Martín tiene experiencia en esto. Déjalo trabajar. Me sentí como una extraña en mi propia empresa. La empresa que Alberto y yo habíamos construido desde cero, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Pero decidí no hacer un escándalo en ese momento. Alberto necesitaba paz para recuperarse, y yo no iba a agregarle más estrés del que ya tenía. Los tratamientos de quimioterapia fueron brutales. Veía a mi esposo, ese hombre fuerte que había trabajado incansablemente toda su vida, debilitarse día tras día. Perdió el cabello, perdió peso, su piel adquirió un tono grisáceo que me partía el corazón. Pero él nunca se quejaba. Voy a salir de esta, me decía cada mañana. Tenemos planes. Celia, tenemos que ir a España, ¿recuerdas? Los gastos médicos eran enormes. Aunque teníamos un buen seguro, había medicamentos experimentales que no estaban cubiertos, tratamientos alternativos que los doctores recomendaban, cuidados especializados que necesitábamos contratar. Yo no dudé ni un segundo en usar nuestros ahorros personales. Vendí algunas inversiones, saqué dinero de fondos que teníamos apartados para el retiro. La vida de Alberto valía más que cualquier cantidad de dinero. Fue en una de esas tardes, mientras yo revisaba los estados de cuenta en casa, que Amanda llegó sin avisar. Traía a Martín con ella. Mamá, necesitamos hablar, dijo con un tono serio que no me gustó nada. Se sentaron en la sala y Martín sacó una carpeta de su portafolio.
Celia, hemos estado revisando las finanzas, comenzó. Y nos preocupa la cantidad de dinero que estás gastando en el tratamiento de Alberto. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo que les preocupa?, pregunté tratando de mantener la calma. Amanda se inclinó hacia adelante. Mamá, entendemos que quieres hacer todo lo posible por papá. Pero tienes que ser realista. Los doctores dijeron que las probabilidades son bajas. Muy bajas. Vale la pena gastar todo el dinero en tratamientos que probablemente no funcionen. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Es tu padre, dije con voz temblorosa de indignación. ¿Cómo puede siquiera sugerir que no vale la pena intentar salvarlo? Martín levantó la mano como si quisiera calmar la situación. Nadie está diciendo eso, Celia. Solo estamos siendo prácticos. Ha sacado casi $200,000 de los ahorros familiares en los últimos 3 meses. Si sigues así, van a quedarse sin nada. No me voy a quedar sin nada, repliqué con firmeza. Tengo la empresa. Tenemos propiedades. Tenemos inversiones. Martín intercambió una mirada con Amanda. Precisamente por eso estamos aquí, dijo. Queríamos hablar contigo sobre la posibilidad de vender una de las propiedades. La casa de la playa, por ejemplo. Ustedes casi nunca la usan. Esa venta podría cubrir los gastos médicos sin tocar más los ahorros líquidos. La casa de la playa. El lugar donde Alberto y yo habíamos pasado cada aniversario durante los últimos 15 años. El lugar donde habíamos planeado retirarnos cuando llegara el momento. Donde habíamos soñado ver crecer a nuestros nietos algún día. No, dije rotundamente. No voy a vender esa casa. Amanda suspiró con frustración. Mamá, estás siendo sentimental. Es solo una casa. La salud de papá es más importante, ¿no? Exactamente, respondí mirándola fijamente. Por eso voy a usar todo el dinero que sea necesario para salvarlo. Y si tengo que vender propiedades, yo decidiré cuáles y cuándo. No necesito que ustedes me digan cómo manejar mis finanzas. Martín cerró su carpeta con un golpe seco. Tus finanzas son también las finanzas de la familia, Celia. Lo que hagas ahora va a afectar la herencia de Amanda. Tiene derecho a opinar. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la luz. No les preocupaba Alberto. No les preocupaba su recuperación. Les preocupaba el dinero. Les preocupaba su herencia. Les preocupaba que yo gastara su dinero en mantener vivo a mi esposo. Creo que es hora de que se vayan, dije levantándome de mi silla. Y la próxima vez que vengan a mi casa, espero que sea para preguntar cómo está su padre y suegro, no para hacer cuentas sobre cuánto dinero les voy a dejar cuando nos muramos. Amanda se puso roja. Mamá, no tienes que ponerte así. Solo estamos tratando de ayudar. Pero yo ya había tenido suficiente. Ayúdenme preocupándose por Alberto. Ayúdenme visitándolo más seguido. Ayúdenme haciendo que se sienta querido y apoyado. Esa es la única ayuda que necesito de ustedes. Se fueron sin decir más nada, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada en mi mente. Esa noche, cuando volví al hospital a quedarme con Alberto, no pude evitar pensar en todo lo que había pasado. Las preguntas sobre los papeles de la empresa. Las sugerencias de vender propiedades. La forma en que Martín hablaba como si Alberto ya estuviera muerto. Y lo peor de todo, la frialdad de mi propia hija. Al día siguiente, mientras Alberto dormía después de una sesión particularmente dura de quimioterapia, llamé a César López, nuestro abogado de toda la vida. César había estado con nosotros desde que abrimos la empresa. Había redactado todos nuestros contratos. Había manejado todas nuestras transacciones legales importantes. Era un hombre de confianza absoluta. César, necesito que revises algo para mí, le dije. Necesito saber exactamente cómo están distribuidas las acciones de la empresa. ¿Quién es dueño de qué porcentajes, todo? César se quedó en silencio un momento. Celia, ¿pasó algo?, preguntó con preocupación. Digamos que han surgido algunas preguntas. Respondí sin entrar en detalles. Y necesito tener toda la información clara. César prometió que revisaría todos los documentos y me daría un informe completo en 2 días. Mientras tanto, la salud de Alberto seguía siendo una montaña rusa.
Había días buenos en que parecía recuperar algo de energía, en que podía sentarse en la cama y conversar casi normalmente. Y había días terribles en que apenas podía mantener los ojos abiertos, en que el dolor era tan fuerte que necesitaba morfina para soportarlo. Yo nunca me separaba de su lado. Dormía en esa silla incómoda del hospital, comía la comida terrible de la cafetería, no me importaba nada más que estar con él. Una noche, Alberto se despertó en la madrugada y me encontró dormida con la cabeza apoyada en el borde de su cama. Me tocó suavemente el cabello para despertarme. «Celia», susurró, «¿estás despierta?» Levanté la cabeza, adormilada. «Estoy aquí», murmuré. «¿Necesitas algo? ¿Te duele algo?» Él negó con la cabeza. «Necesito decirte algo importante», dijo con voz seria. «Algo que he estado posponiendo porque no quería asustarte, pero creo que es hora». Me senté derecha, completamente despierta ahora. «¿Qué pasa?» Alberto tomó mi mano. «He estado observando a Martín. A Amanda también. Y no me gusta lo que veo». «Yo también lo he notado», admití apretando su mano. «Cada día están más interesados en el dinero y menos en tu salud». Alberto asintió lentamente. «Es más que eso, Celia. Hace 2 semanas, cuando tú habías salido a casa a ducharte y cambiarte de ropa, Martín vino solo. Me trajo unos documentos. Dijo que eran autorizaciones rutinarias de la empresa, cosas que necesitaban mi firma urgente para no detener operaciones». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué documentos eran? Alberto hizo una mueca. «Eso es lo que me preocupa». Los leí cuidadosamente, aunque Martín intentaba apurarme diciendo que el mensajero estaba esperando abajo. No eran autorizaciones rutinarias. Eran documentos que me nombraban a él como director ejecutivo con poder de decisión total sobre la empresa. Básicamente, me pedía que le cediera el control de todo mientras yo estuviera incapacitado. La rabia me subió como una ola. «¿Y qué hiciste?» Alberto sonrió débilmente. Me hice el confundido. Le dije que la morfina me tenía mareado y que no podía leer bien. Que volviera otro día con César presente para que el abogado me explicara todo. Se puso furioso, aunque trató de disimularlo. Dijo que era urgente, que no podía esperar. Pero yo no firmé nada. Se fue con los papeles sin firmar y no ha vuelto a mencionarlo. «Dios mío», susurré. «¿Por qué no me dijiste antes?» Alberto me miró con esos ojos cansados, pero todavía llenos de amor. «Porque estabas agotada cuidándome. Porque no quería agregarte más preocupaciones. Pero hoy hablé con César. Le pedí que viniera mañana temprano, antes de que lleguen las visitas. Necesitamos arreglar algunas cosas. Celia, necesitamos protegernos de lo que sea que Martín y Amanda estén planeando». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando a mi esposo respirar, conectado a todos esos cables y máquinas, y pensé en los 40 años que llevábamos juntos. Pensé en todo lo que habíamos construido. Y pensé en cómo nuestra propia hija, la niña que habíamos criado con tanto amor y sacrificio, estaba ahora más preocupada por heredar que por tener a su padre vivo. César llegó al día siguiente a las 8 de la mañana, tal como Alberto le había pedido. Traía consigo una carpeta gruesa llena de documentos. Se sentó al lado de la cama de Alberto y me hizo una seña para que me acercara también. «Bien», comenzó César con tono profesional. «Revisé todo como me pediste, Celia. Y hay cosas que necesitan saber». Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Primero, la estructura actual de la empresa. González Importaciones está dividida de la siguiente manera. Alberto posee el 30% de las acciones. Celia posee el 70%. Siempre ha sido así desde que fundaron la empresa, aunque muchos no lo saben porque Alberto ha sido tradicionalmente la cara pública del negocio. Me quedé mirándolo. «Yo tengo el 70%. César asintió. «Sí». Cuando fundaron la empresa, decidieron esa distribución porque Celia había puesto más capital inicial del dinero que había ahorrado de sus trabajos de costura. No lo recuerdan. La memoria me volvió de golpe. Era cierto. Yo había ahorrado más dinero que Alberto en aquellos primeros años porque mis trabajos de costura pagaban mejor que sus ventas ambulantes. Cuando formalizamos la empresa,
El contador de aquel entonces nos había sugerido que esa diferencia se reflejara en las acciones. Con los años olvidamos esos detalles, dijo Alberto con voz débil pero satisfecha. Nunca nos importó quién tenía más o menos. Todo era de los dos de todas formas. César continuó. Exactamente. Para efectos prácticos, ustedes siempre han operado como socios igualitarios. Pero legalmente, Celia es la dueña mayoritaria de la empresa. Ella tiene el control. ¿Martín sabe esto?, pregunté. César negó con la cabeza. No hay razón para que lo sepa. Esa información no es pública. Solo está en los documentos legales de constitución de la empresa y en las declaraciones fiscales, que solo ustedes, yo y el contador tenemos acceso. Sentí un peso quitarse de mi pecho. Entonces Martín no puede tomar control de la empresa aunque Alberto firmara algo. No sin tu consentimiento, confirmó César. Tú eres la accionista mayoritaria. Cualquier decisión importante necesita tu aprobación. Pero hay algo más que necesitamos discutir. Sacó otro documento de la carpeta. Alberto me llamó hace una semana y me pidió que preparara algunas cosas. Un testamento actualizado, principalmente. Alberto me miró. Celia, si algo me pasa, quiero que todo esté claro. No quiero que Martín o nadie pueda hacerte daño o quitarte lo que es tuyo. César continuó. El testamento de Alberto es muy simple. Todo lo que él posee, incluyendo su 30% de la empresa, todas las propiedades a su nombre, todas las cuentas bancarias, todo, pasa directamente a Celia. No hay herencia para Amanda hasta que Celia decida qué hacer con el patrimonio. ¿Eso es legal?, pregunté sorprendida. ¿Puedo desheredar a mi hija? César aclaró. No la está desheredando completamente. Ella tendría derecho a una legítima cuando Celia fallezca. Pero por ahora, todo queda bajo el control de Celia. Es una forma de proteger el patrimonio de posibles malas decisiones o manipulaciones. Además, hay una cláusula especial que Alberto insistió en incluir. Miré a mi esposo con curiosidad. César leyó del documento. Si en cualquier momento se comprueba que Amanda o su cónyuge intentaron manipular, presionar o aprovecharse de Alberto o Celia durante su enfermedad o después de su fallecimiento, perderán automáticamente cualquier derecho a herencia futura. Alberto me apretó la mano. No confío en Martín, Celia, y me duele decirlo, pero tampoco confío en que Amanda pueda resistir su influencia. Este testamento te protege. Protege todo lo que construimos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No quiero hablar de testamentos. No vas a morirte. Alberto sonrió con ternura. Todos vamos a morirnos algún día, amor mío. Pero con suerte, yo todavía tengo muchos años por delante. Esto es solo una precaución. Como el seguro de la casa, ¿recuerdas? Esperamos nunca necesitarlo, pero es bueno tenerlo. César nos hizo firmar varios documentos. Trajo 2 testigos del hospital, enfermeras que no nos conocían, para que validaran las firmas. Todo quedó legalizado y protocolizado en menos de una hora. Voy a guardar estos documentos en mi caja fuerte personal, dijo César. Nadie más que nosotros 3 sabe que existen. Cuando llegue el momento, si es que llega, yo me encargaré de todo. Después de que César se fue, Alberto y yo nos quedamos en silencio un largo rato. ¿Crees que estamos siendo injustos con Amanda?, le pregunté finalmente. Alberto suspiró. Creo que estamos siendo realistas. Espero estar equivocado. Espero que llegue el día en que podamos romper ese testamento y hacer uno nuevo donde Amanda reciba todo con amor y confianza. Pero hasta que ese día llegue, necesito saber que tú vas a estar protegida. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Amanda y Martín no aparecieron por el hospital durante casi una semana. Cuando finalmente vinieron, fue con una actitud diferente. Más distantes, más formales. Como si algo hubiera cambiado entre nosotros, pero nadie quisiera mencionarlo. Martín preguntó cortésmente por la salud de Alberto, se quedó exactamente 15 minutos, y se fue con la excusa de una reunión importante. Amanda se quedó un poco más. Intentó hacer conversación superficial sobre el clima, sobre unas vacaciones que estaban planeando. Pero no preguntó cómo me sentía yo. No se ofreció a quedarse conmigo, aunque sabía que llevaba semanas sin dormir bien.
No trajo la comida casera que sabía que me encantaba. Era como hablar con una extraña educada pero desinteresada. Cuando se fue, Alberto me miró con tristeza. ¿Ves lo que te decía? Algo está mal con ella. Esa no es la Amanda que criamos. Yo asentí, con el corazón partido. Es la Amanda que Martín moldeó. Y no sé si algún día recuperaremos a nuestra hija. Pero los problemas apenas comenzaban. Una tarde, Daniel Ruiz, nuestro contador de confianza, me llamó urgentemente. Celia, necesito hablar contigo de inmediato. Es sobre la empresa. El tono de su voz me alarmó. ¿Qué pasa? Daniel dudó. Prefiero decírtelo en persona. ¿Puedes venir a la oficina? Le dije que llegaría en 1 hora. Dejé a Alberto al cuidado de las enfermeras y conduje hasta la oficina. Daniel me esperaba en la sala de juntas, con papeles esparcidos por toda la mesa. Su expresión era grave. Celia, he estado revisando los movimientos financieros de los últimos 2 meses. Hay cosas que no cuadran. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de cosas? Daniel señaló varios estados de cuenta. Transferencias grandes a cuentas que no reconozco. Pagos a proveedores nuevos sin los contratos correspondientes. Retiros de efectivo sin justificación. En total, estamos hablando de casi $100,000 que han salido de las cuentas de la empresa sin autorización adecuada. Me dejé caer en una silla, sintiendo que las piernas no me sostenían. ¿Quién autorizó esas transferencias? Daniel me mostró las firmas digitales. Martín. Usó su autorización como gerente general para aprobar todos estos movimientos. Técnicamente tiene permitido hacer transacciones de hasta $50,000 sin consultar, pero estos movimientos superan ese límite y los hizo en varias partes para que no saltaran las alarmas automáticas del sistema. ¿A dónde fue ese dinero?, pregunté tratando de mantener la calma. Daniel pasó las hojas hasta llegar a un resumen. Esa es la parte más sospechosa. Algunas transferencias fueron a lo que parecen ser empresas proveedoras legítimas, pero cuando llamé para verificar, esas empresas no tienen registro de haber hecho negocios con nosotros. Otras fueron a cuentas personales que rastreé hasta llegar a una empresa fantasma registrada a nombre de Amanda González de Rodríguez. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi propia hija. Mi hija estaba robando de la empresa familiar mientras su padre luchaba por su vida en un hospital. ¿Estás seguro de esto, Daniel?, pregunté con voz temblorosa. Daniel asintió con expresión sombría. Completamente seguro. He verificado todo 3 veces. Celia, esto es fraude. Esto es un delito penal. Tomé los documentos con manos temblorosas. ¿Quién más sabe de esto? Daniel negó con la cabeza. Solo yo. Vine directamente a ti en cuanto descubrí el patrón. ¿Qué quieres que haga? Necesitaba pensar. Necesitaba tiempo para procesar que mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había criado con todos los valores que Alberto y yo considerábamos sagrados, me estaba robando. No hagas nada todavía, dije finalmente. No le digas nada a nadie, especialmente a Martín o a Amanda. Haz copias de todos estos documentos y guárdalas en un lugar seguro. Y a partir de ahora, quiero que cualquier transacción mayor a $10,000 requiera mi firma personal. No la de Martín, no la de nadie más. Solo mía. Daniel asintió. Lo haré de inmediato. ¿Vas a confrontarlos? Todavía no, respondí. Primero necesito hablar con César. Necesito saber exactamente cuáles son mis opciones legales. Volví al hospital con el corazón destrozado. Alberto estaba despierto, mirando por la ventana. Cuando me vio entrar, supo de inmediato que algo malo había pasado. ¿Qué ocurrió?, preguntó alarmado. Le conté todo. Cada detalle de lo que Daniel había descubierto. Vi cómo la decepción y el dolor llenaban sus ojos. $100,000, murmuró. Mi propia hija me está robando mientras estoy aquí conectado a estas máquinas, luchando por cada día de vida. Las lágrimas rodaron por su rostro. No eran lágrimas de dolor físico. Eran lágrimas de un padre traicionado por su hija. Lo abracé mientras lloraba, y lloré con él. Lloramos por la hija que habíamos perdido, por la familia que se estaba destruyendo, por los sueños que se estaban haciendo pedazos. Cuando finalmente se calmó,
Alberto me miró con determinación. Llama a César. Dile que venga mañana mismo. Es hora de que Amanda y Martín sepan que no van a salirse con la suya. Esa noche llamé al abogado y le expliqué la situación. César guardó silencio unos momentos después de escuchar todo. Esto cambia las cosas, Celia. Esto ya no es solo precaución. Esto es evidencia de delito. Si quieren, podemos presentar cargos criminales. Todavía no quiero llegar a eso, admití. Es mi hija, César. Aunque me haya traicionado, sigue siendo mi hija. César suspiró. Lo entiendo. Pero necesitas protegerte. Mañana llevaré documentos para revocar inmediatamente todos los poderes que Martín tiene en la empresa. También prepararé una orden de auditoría completa. Y creo que es momento de que Amanda sepa sobre el testamento de Alberto. Que sepa que sus acciones tienen consecuencias. Al día siguiente, César llegó temprano como prometió. Traía consigo más documentos y una grabadora. Vamos a documentar todo, explicó. Por si las cosas se ponen feas legalmente. Firmé todos los papeles que revocaban los poderes de Martín en la empresa. Autoricé la auditoría completa. Y luego César sacó una copia del testamento de Alberto. ¿Quieres que esté presente cuando se lo digas a Amanda?, preguntó. Alberto negó con la cabeza. No. Esto es algo que necesitamos hacer como familia, aunque ya no se sienta como una. Llamé a Amanda y le pedí que viniera al hospital esa tarde. ¿Pasa algo con papá?, preguntó con un tono que sonaba más irritado que preocupado. Necesitamos hablar. Es importante, fue todo lo que dije. Amanda llegó a las 3 de la tarde. Venía sola, sin Martín, lo cual fue un alivio. Se sentó al lado de la cama de su padre con expresión cautelosa, como si supiera que algo malo estaba por venir. Alberto fue directo al grano. Amanda, sé lo del dinero. Sé que tú y Martín han estado sacando dinero de la empresa sin autorización. Sé todo. El rostro de Amanda palideció. Papá, yo puedo explicar. Alberto levantó la mano para detenerla. No quiero explicaciones. Quiero que sepas las consecuencias de tus acciones. Primero, a partir de este momento, Martín no tiene ningún poder de decisión en la empresa. Todos sus privilegios han sido revocados. Segundo, se está haciendo una auditoría completa y tendrán que devolver cada centavo que sacaron. Y tercero, quiero que conozcas mi testamento. Le entregó una copia del documento. Amanda lo leyó con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más con cada párrafo. Cuando terminó, me miró con una mezcla de shock e indignación. ¿Me estás desheredando?, preguntó con voz aguda. Alberto respondió con voz firme. Te estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias. Si hubieras sido una hija leal, si hubieras pensado en algo más que en dinero mientras yo estaba enfermo, las cosas serían diferentes. Pero elegiste traicionarnos. Elegiste robar. Así que ahora vives con las consecuencias. Amanda se puso de pie bruscamente. Esto es culpa de Martín. Él me convenció. Él dijo que era nuestro derecho, que la empresa también nos pertenecía. Yo finalmente hablé. Tú eres una mujer adulta, Amanda. Tú decidiste participar. Tú firmaste los papeles. Tú creaste esa empresa fantasma. No puedes culpar solo a Martín. Amanda me miró con ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. Siempre supe que no era suficiente para ustedes, dijo con voz llena de resentimiento. Nunca fui lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente importante. Todo siempre fue sobre la empresa, sobre el dinero, sobre construir un legado. ¿Y yo qué? ¿Qué lugar tenía yo en todo eso? Sus palabras me golpearon como puñetazos. Amanda, todo lo que hicimos fue por ti. Para darte una buena vida, para que no pasaras las necesidades que nosotros pasamos. No pedí nada de eso, gritó. Pedí que me vieran. Que pasaran tiempo conmigo. Que me eligieran a mí por encima del trabajo, aunque fuera una vez. Pero no. Siempre era la empresa primero. Siempre. Alberto intentó sentarse mejor en la cama, con dolor visible en su rostro. Amanda, si sentiste que te descuidamos, lo lamento.
De verdad lo lamento. Pero eso no justifica lo que hiciste. Eso no justifica robar, mentir y aprovecharte de que tu padre está enfermo. Amanda soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que Martín tenía razón. Dijo que ustedes nunca me verían como una igual en la empresa. Que siempre sería solo la hija, nunca la sucesora. Que necesitábamos tomar lo que era nuestro porque nunca nos lo iban a dar. Y tenía razón. Me levanté y me acerqué a ella. Amanda, si hubieras venido a nosotros y dicho que querías tener más participación en la empresa, si hubieras mostrado interés real en aprender el negocio en lugar de solo esperar a heredarlo, las cosas habrían sido diferentes. Mentira, escupió. La empresa es su bebé. Nunca me habrían dado control real. Siempre habría sido solo un adorno, una figurita en la nómina. Alberto cerró los ojos, exhausto. Celia, por favor pídele que se vaya. No tengo fuerzas para esto. Acompañé a Amanda hasta la puerta de la habitación. Antes de salir, se volvió hacia mí. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando papá ya no esté y te quedes sola, vas a arrepentirte de haberme alejado. La única que va a arrepentirse eres tú, respondí con voz firme. Cuando tengas tiempo de reflexionar sobre lo que hiciste, sobre cómo trataste a tu padre en sus momentos más difíciles, vas a tener que vivir con esa culpa el resto de tu vida. Amanda se fue dando un portazo que resonó por todo el pasillo del hospital. Volví a la habitación y encontré a Alberto llorando silenciosamente. Me senté a su lado y tomé su mano. Hicimos lo correcto, me dijo entre sollozos. ¿Verdad, Celia? Hicimos lo correcto. Asentí, aunque mi propio corazón estaba hecho pedazos. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más oscuros de mi vida. Alberto entró en una depresión profunda que ni siquiera los antidepresivos que le recetaron pudieron aliviar completamente. No era solo el cáncer el que lo estaba matando. Era el dolor de haber perdido a su hija. 40 años trabajando para construir algo que dejarle, me decía mirando al techo. Y al final todo fue inútil. No construimos solo una empresa. Construimos una hija que nos ve como obstáculos entre ella y el dinero. Yo intentaba consolarlo, pero la verdad es que yo también estaba destrozada. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía a Amanda de niña. La veía en su primer día de escuela, nerviosa pero emocionada. La veía en su graduación, hermosa con su toga y birrete. La veía en su boda, radiante de felicidad. ¿En qué momento esa niña dulce se había convertido en la mujer fría y calculadora que había entrado a esta habitación dispuesta a defenderse por robar a sus propios padres? Amanda no volvió a aparecer por el hospital. Ni siquiera llamó para preguntar cómo estaba su padre. Fue como si hubiéramos dejado de existir para ella. Martín, por su parte, intentó contactarme varias veces. Dejaba mensajes en mi teléfono con un tono conciliador, casi salamera. Celia, creo que todos nos dejamos llevar por las emociones. Deberíamos hablar con calma, como adultos. Por el bien de la familia. Nunca le respondí. Daniel siguió adelante con la auditoría como le había instruido. Los resultados fueron aún peores de lo que pensábamos. No eran $100,000 los que habían robado. Eran casi 200,000. Martín había sido muy cuidadoso, muy meticuloso en ocultar el rastro del dinero. Había creado toda una red de empresas fantasma, facturas falsas, pagos a proveedores inexistentes. Era un fraude elaborado y deliberado que había estado planeando durante meses, tal vez años. Esto requiere presentar cargos criminales, insistió César cuando vio los resultados de la auditoría. No hay otra opción, Celia. Si no lo haces, te estarías haciendo cómplice de encubrimiento. Pero Alberto me suplicó que esperara. Dame tiempo, me pidió con voz débil. Tal vez Amanda entre en razón. Tal vez cuando vea que estamos hablando en serio, decida alejarse de Martín y arreglar las cosas. Yo sabía que era imposible, pero no tuve corazón para quitarle esa última esperanza. Mientras tanto, los tratamientos de quimioterapia seguían. Los doctores decían que estaban viendo señales prometedoras. El tumor había reducido su tamaño un poco. No era una cura, pero era algo. Una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Alberto se aferró a esa esperanza con todas sus fuerzas. Voy a salir de esto, me decía.
Voy a salir de esto y vamos a arreglar todo. Vamos a recuperar a nuestra hija. Pero el cuerpo tiene sus límites. Después de 6 meses de quimioterapia intensiva, después de perder 30 kilos, después de innumerables sesiones que lo dejaban tan débil que apenas podía levantar la cabeza, el cáncer seguía ahí. Más pequeño, menos agresivo, pero ahí. Los doctores nos llamaron para una reunión. Hemos llegado al punto donde la quimioterapia está haciendo más daño que bien, explicó el oncólogo con expresión grave. El cuerpo de Alberto ya no puede soportar más. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté con el corazón en la garganta. El doctor suspiró. Podemos cambiar a cuidados paliativos. Mantenerlo cómodo, sin dolor, y dejar que pase el tiempo que le queda con dignidad y calidad de vida. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cuánto tiempo?, logré articular. El doctor dudó. Es difícil decirlo con certeza. Podrían ser meses. Podrían ser semanas. Cada persona es diferente. Esa noche le dije a Alberto lo que el doctor había dicho. Esperaba que se derrumbara, que entrara en pánico, que se negara a aceptarlo. Pero en cambio, me miró con una calma que no había visto en meses. Está bien, dijo simplemente. Estoy cansado, Celia. Tan cansado de luchar. Quiero ir a casa. Quiero pasar mis últimos días en mi propia cama, mirando mi jardín, durmiendo al lado de mi esposa. No quiero morir en este hospital rodeado de máquinas. Así que lo llevé a casa. Contratamos enfermeras privadas que venían 3 veces al día. Instalamos una cama de hospital en nuestra habitación. Llenamos la mesita de noche con todos los medicamentos para el dolor que necesitaba. Y empezamos lo que los doctores llamaban la fase final. Suena horrible cuando lo dices así. Tan clínico, tan frío. Pero en realidad, esas últimas semanas fueron las más tranquilas que habíamos pasado en mucho tiempo. Alberto pasaba las mañanas sentado en la terraza, mirando el jardín que tanto amaba. Yo me sentaba a su lado y le leía los periódicos. A veces hablábamos de recuerdos. De nuestros primeros años juntos, cuando no teníamos nada pero nos teníamos el uno al otro. De los clientes difíciles que nos habían hecho reír. De las veces que pensamos que no íbamos a poder pagar la nómina y mágicamente conseguíamos un cliente nuevo justo a tiempo. ¿Recuerdas cuando Amanda tenía 5 años y trajo a casa ese perro callejero?, me dijo una tarde. Dijiste que no podíamos quedarnos con él porque apenas teníamos para comer nosotros. Pero ella te miró con esos ojitos grandes y dijiste que sí de todos modos. Yo reí a pesar de las lágrimas. Y tuvimos a Canelo durante 12 años. Era un buen perro. Alberto asintió. Era un buen perro. Y Amanda era una buena niña. No sé qué pasó. No sé dónde nos equivocamos. No nos equivocamos, le dije tomando su mano. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos. Amanda tomó sus propias decisiones. Nosotros no somos responsables de sus errores. Alberto cerró los ojos. Me gustaría verla una vez más. Solo una vez más antes de irme. Llamé a Amanda ese mismo día. Contestó al 5.º timbre. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó con tono irritado. Respiré profundo. Tu padre está en casa. Los doctores dijeron que le quedan pocas semanas. Quiere verte. Hubo un silencio largo. ¿Esto es una trampa? ¿Van a hacerme arrestar si voy? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. No es una trampa, Amanda. Es tu padre pidiéndote que vengas a despedirte de él. Pero si no quieres venir, es tu decisión. Colgó sin decir nada más. Esperé. 1 día. 2 días. 1 semana. Amanda nunca vino. Alberto nunca dijo nada al respecto, pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que escuchaba un auto estacionarse afuera de la casa. Cada vez esperaba que fuera ella. Y cada vez era solo el cartero, o la enfermera, o el jardinero. Nunca era Amanda. Una noche, 2 semanas después de que llegáramos a casa, Alberto me despertó. Celia, necesito que me prometas algo. Me incorporé de inmediato, alerta. Lo que sea. Cuando yo me vaya, vas a estar sola. Amanda no va a estar ahí para ti. Pero quiero que sepas que todo lo que hicimos, todo lo que construimos, fue para darte seguridad.
para que nunca necesites depender de nadie. Prométeme que no vas a dejar que Martín o Amanda te quiten lo que es tuyo. Prométeme que vas a ser fuerte. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Te lo prometo. Alberto sonrió. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Yo solo era la cara de la empresa, pero tú eras el corazón. Tú eras quien mantenía todo funcionando. Los días pasaban lentamente. Alberto dormía cada vez más. Hablaba cada vez menos. Los medicamentos para el dolor eran cada vez más fuertes. Yo me quedaba a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano, hablándole aunque no estuviera segura de que me escuchara. Le contaba historias de nuestra vida juntos. Le agradecía por todos los años felices. Le decía que no tenía miedo de quedarme sola, aunque era mentira. Tenía mucho miedo. Una mañana de octubre, Alberto no se despertó. Bueno, técnicamente seguía vivo. Su corazón latía, respiraba con ayuda de oxígeno, pero ya no abría los ojos. La enfermera me explicó que había entrado en un estado de inconsciencia del que probablemente no saldría. Es cuestión de horas, me dijo con gentileza. Tal vez un día o dos como máximo. Su cuerpo está dejando ir. Llamé a Amanda nuevamente. Esta vez contestó Martín. Celia, Amanda no quiere hablar contigo. Mantuve la voz firme. Dile que su padre se está muriendo en este momento. Si quiere despedirse de él, esta es su última oportunidad. Escuché voces amortiguadas al otro lado de la línea. Martín volvió. Dice que va a pensarlo. Y colgó. Alberto murió esa noche a las 11:40. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. La enfermera había salido de la habitación para darnos privacidad. Fue tranquilo. Simplemente dejó de respirar. No hubo drama, no hubo última bocanada de aire desesperada como en las películas. Solo un momento estaba aquí, y al siguiente ya no. Me quedé sentada a su lado durante horas, aún sosteniendo su mano que se iba enfriando. 40 años juntos. 40 años de risas y lágrimas, de éxitos y fracasos, de amor y compañerismo. Y ahora se había ido. Me había dejado sola en este mundo que ya no tenía sentido sin él. Finalmente llamé a la funeraria. Vinieron discretamente en la madrugada y se llevaron el cuerpo. Yo me quedé en esa habitación vacía, mirando la cama donde mi esposo había pasado sus últimas semanas. Las sábanas todavía tenían la forma de su cuerpo. La almohada todavía tenía la marca de su cabeza. Y yo ya no tenía más lágrimas para llorar. El funeral lo organizamos para 3 días después. César me ayudó con todos los trámites legales. Pusimos el anuncio en el periódico. Alberto González, fundador de González Importaciones, falleció rodeado de amor a los 67 años. No mencionamos que ese amor era solo el de su esposa, porque su hija no había venido ni siquiera en sus últimos momentos. La mañana del funeral me vestí de negro. Me puse el collar de perlas que Alberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras de semanas sin dormir bien. Me miré al espejo y vi a una mujer de 67 años que había envejecido 10 años más en los últimos 6 meses. Pero también vi a una mujer que seguía de pie. Una mujer que no se había derrumbado a pesar de todo. El velorio fue en una funeraria elegante del centro de la ciudad. Llegué temprano para asegurarme de que todo estuviera perfecto. El ataúd de caoba brillante que Alberto habría elegido. Las flores blancas que tanto le gustaban. Las fotos de nuestra vida juntos dispuestas en una mesa. Nuestra boda, la apertura de la primera tienda, Amanda de bebé, momentos felices que ahora parecían haber sucedido en otra vida. Los empleados de la empresa comenzaron a llegar. Más de 50 personas que habían trabajado con nosotros a lo largo de los años. Algunos lloraban abiertamente. Otros se acercaban a darme sus condolencias con voces quebradas. Don Alberto era un hombre bueno, me decían. La empresa no será lo mismo sin él. Yo asentía y agradecía, funcionando en piloto automático. Lorena Palacios, mi amiga de toda la vida, llegó con su esposo. Me abrazó fuertemente sin decir nada. A veces las palabras sobran. Lorena había estado conmigo desde el principio, desde aquellos días en que Alberto y yo apenas teníamos para comer. Ella sabía todo lo que habíamos construido y todo lo que habíamos perdido.
César llegó poco después con su esposa. Se paró a mi lado como un guardia silencioso, listo para protegerme de lo que fuera que pudiera venir. Y entonces, a las 10 de la mañana, justo cuando iba a comenzar la ceremonia, llegaron Amanda y Martín. Pero no llegaron solos ni con las manos vacías. Martín traía un portafolio de cuero bajo el brazo. Amanda traía su bolso más grande, ese que usaba cuando viajaba. Y ambos tenían una expresión en sus rostros que me heló la sangre. No era de dolor. No era de arrepentimiento. Era de determinación. Se acercaron al ataúd. Amanda miró el cuerpo de su padre durante exactamente 10 segundos. No lloró. No tocó el ataúd. No dijo una oración. Solo lo miró y luego se volvió hacia mí. Mamá, necesitamos hablar. Es importante. Yo estaba atónita. ¿Ahora? ¿En el funeral de tu padre? Martín dio un paso adelante. Es precisamente por eso que necesitamos hablar ahora. Hay asuntos urgentes de la empresa que no pueden esperar. Los empleados que estaban cerca comenzaron a escuchar. Un murmullo incómodo se extendió por la sala. Lorena me tomó del brazo como para darme fuerza. Esto puede esperar, le dije a Martín con voz firme. Estamos aquí para despedir a Alberto, no para hablar de negocios. Martín negó con la cabeza. No, Celia. Esto no puede esperar. Verás, ahora que Alberto ha fallecido, hay cambios que necesitan hacerse inmediatamente en la estructura de la empresa. Abrió su portafolio y sacó varios documentos. He consultado con mis propios abogados, continuó en voz alta, claramente consciente de que todos estaban escuchando. Y según las leyes de herencia, Amanda tiene derecho a la mitad de todo lo que Alberto poseía. Eso incluye su parte de la empresa. Como su esposo y representante legal, yo asumiré el control de esas acciones. Y con la participación de Alberto sumada a los contactos y contratos que yo he desarrollado, efectivamente me convierto en el nuevo director ejecutivo de González Importaciones. El silencio en la sala era absoluto. Todos nos miraban. César dio un paso hacia Martín. Eso no es correcto. Alberto tenía un testamento que especifica claramente. Martín lo interrumpió. Un testamento que nunca fue registrado apropiadamente. Mis abogados ya lo verificaron. Celia, sé que esto es difícil para ti, pero los negocios son los negocios. No te preocupes, no te vamos a dejar en la calle. Puedes quedarte como gerente administrativa si quieres. Con un buen salario, por supuesto. Sentí como si estuviera teniendo una pesadilla. Esto no podía estar pasando. No en el funeral de mi esposo. No delante de todas estas personas. Amanda finalmente habló. Mamá, sé que estás dolida por lo que pasó entre nosotros. Pero esto no es personal. Es solo negocios. Papá ya no está, y alguien tiene que tomar el control. Martín tiene experiencia, tiene visión. Bajo su liderazgo, la empresa va a crecer como nunca antes. ¿Negocios? Repetí con voz que empezaba a temblar de rabia. Tu padre lleva muerto menos de 72 horas y tú vienes a su funeral a hablar de negocios. A reclamar una herencia que ni siquiera te corresponde. Martín sonrió con suficiencia. Me corresponde por ley, Celia. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Mira, sé que has estado emocionalmente inestable últimamente. Es comprensible. Perdiste a tu esposo. Pero eso no te califica para manejar una empresa de $3 millones. Necesitas descansar, hacer duelo, dejar que la gente capaz se encargue. Amanda sacó de su bolso un juego de llaves. Las llaves de la oficina principal de la empresa. Las llaves del almacén. Las llaves de todo. Martín va a necesitar estas, dijo extendiéndolas hacia él. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Ver a mi hija entregándole las llaves de todo lo que Alberto y yo habíamos construido a ese hombre que nos había robado, que nos había mentido, que había manipulado a nuestra hija hasta convertirla en una extraña. Me levanté de mi silla. Todos los presentes guardaron silencio, esperando mi reacción. Caminé lentamente hacia Martín. Lo miré directamente a los ojos. Y entonces dije solo 2 palabras. 2 palabras que habían estado esperando ser dichas desde hacía meses. Estás despedido. Martín parpadeó, confundido. ¿Qué? Repetí,
esta vez con más fuerza. Estás despedido. Desde este momento ya no trabajas en González Importaciones. Tienes prohibido entrar a las oficinas, al almacén o a cualquier propiedad de la empresa. Si lo haces, llamaré a la policía y te acusaré de allanamiento. Martín soltó una risa nerviosa. Celia, no puedes despedirme. Ahora soy el dueño. Me volví hacia César. César, por favor explícale al señor Rodríguez quién es realmente el dueño de González Importaciones. César sacó de su propio portafolio una carpeta. Con mucho gusto. Señor Rodríguez, señora González, y todos los presentes. Alberto González poseía el 30% de las acciones de González Importaciones. Celia González posee el 70%. Siempre ha sido así desde la fundación de la empresa. Celia es y siempre ha sido la accionista mayoritaria y dueña principal. El rostro de Martín perdió todo su color. Eso es imposible. Alberto era el fundador. Era el presidente. César continuó implacable. Alberto era el presidente porque así lo decidieron ambos socios. Pero legalmente, Celia siempre ha tenido el control mayoritario. Y en cuanto al testamento de Alberto, está perfectamente registrado y protocolizado. Todo lo que Alberto poseía, incluyendo su 30% de la empresa, pasa directamente a Celia. No hay herencia para Amanda hasta que Celia decida qué hacer con el patrimonio. Amanda me miró con ojos desorbitados. Eso no puede ser legal. Tengo derechos como hija. César le mostró los documentos. Tiene derechos a una legítima, eventualmente. Pero no ahora. Y ciertamente su esposo no tiene ningún derecho sobre nada. Nunca fue socio. Siempre fue solo un empleado. Martín intentó arrebatar los documentos de las manos de César. Déjame ver eso. Esto es un fraude. Dos de los empleados más grandes de la empresa, que habían estado observando todo desde el fondo de la sala, se acercaron. Ramón Morales y Luis Ruiz, ambos trabajaban en el almacén desde hacía más de 15 años. Eran hombres grandes, fuertes, leales. ¿Necesita ayuda, señora Celia?, preguntó Ramón con voz firme. Asentí. Sí. Por favor escolten al señor Rodríguez fuera de este lugar. Ya no es bienvenido aquí. Martín dio un paso atrás. No pueden tocarme. Esto es un lugar público. César intervino. Esto es una propiedad privada. La funeraria está rentada a nombre de la familia González. Y la señora González tiene todo el derecho de pedir que lo saquen. Ramón y Luis se posicionaron a cada lado de Martín. No lo tocaron, pero su sola presencia era intimidante. Martín miró a Amanda buscando apoyo, pero mi hija estaba paralizada, mirando los documentos que César aún sostenía. Amanda, llamó Martín con voz desesperada. Amanda, di algo. No pueden hacernos esto. Amanda finalmente reaccionó. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿es verdad? Siempre fuiste tú la dueña principal. Sí, respondí con voz firme. Desde el primer día. Pero tu padre y yo nunca hablamos de eso porque para nosotros no importaba. Éramos socios, éramos equipo. Todo lo que teníamos era de los dos. Nunca pensamos que llegaría el día en que esa distinción legal importaría. Amanda negó con la cabeza, confundida. Pero papá siempre fue el que tomaba las decisiones importantes. Él era el presidente, el que hablaba con los clientes grandes, el que era la cara pública del negocio. La interrumpí. Porque así lo decidimos juntos. Porque tu padre era mejor con la gente y yo era mejor con los números. Pero eso no significa que él fuera el único dueño. Yo fundé esta empresa con él. Yo puse más dinero al principio. Yo llevé la contabilidad durante 40 años. Yo negocié con los bancos cuando necesitábamos créditos. Yo mantuve las cosas funcionando cuando tu padre estaba de viaje buscando nuevos proveedores. Siempre fui su socia igual, Amanda. El error fue tuyo al asumir que solo era su esposa. Martín intentó recuperar el control de la situación. Bien. Digamos que eso es cierto. Pero aún así, hemos trabajado en esa empresa durante 10 años. Tengo contratos, tengo acuerdos con clientes, tengo conocimiento del negocio que es invaluable.
No puedes simplemente despedirme así. Me crucé de brazos. Ah, no. César, puedo despedir a un empleado que ha cometido fraude. César asintió. No solo puedes, sino que debes. Y además, deberías presentar cargos criminales. Saqué de mi propio bolso una carpeta. La carpeta que Daniel había preparado con todos los resultados de la auditoría. Señor Rodríguez, aquí está la evidencia completa de los casi $200,000 que usted y mi hija robaron de la empresa en los últimos 6 meses. Empresas fantasma, facturas falsas, transferencias no autorizadas. Todo documentado, todo rastreado, todo con sus firmas digitales. Le extendí la carpeta. Puede quedársela. Tengo 5 copias más en lugares seguros. El rostro de Martín pasó del blanco al rojo. Tú no puedes probar nada. Esas eran transacciones legítimas de negocios. Daniel Ruiz, nuestro contador, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Yo puedo probar cada centavo, señor Rodríguez. He rastreado cada transferencia hasta sus cuentas personales y las empresas fantasma registradas a nombre de su esposa. Tengo los registros bancarios, los contratos falsos, todo. Y estoy dispuesto a testificar en corte si es necesario. Amanda empezó a temblar. Mamá, nosotros no queríamos. Martín dijo que era solo reorganizar los recursos, que era legal. Me volví hacia mi hija. Amanda, eres una mujer de 42 años con un título universitario en administración. No finjas que no sabías lo que estaban haciendo. Creaste empresas fantasma a tu nombre. Firmaste documentos. Transferiste dinero. Sabías perfectamente que estaban robando. Lorena, que había estado observando todo desde mi lado, finalmente habló. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que Alberto murió creyendo que tal vez ustedes entrarían en razón. Murió esperando que Amanda viniera a despedirse de él. Murió con el corazón roto por su propia hija. Sus palabras golpearon a Amanda visiblemente. Mi hija se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Yo quería venir, sollozó. Quería despedirme de él. Pero Martín dijo que era una trampa, que ustedes iban a hacernos arrestar. Y tenía razón en tener miedo, dije con voz fría. Porque eso es exactamente lo que voy a hacer si no devuelven cada centavo que robaron. Martín explotó. No vamos a devolver nada. Ese dinero es legalmente nuestro. Amanda es tu hija. Tiene derecho a esa empresa. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara. Amanda tiene derecho a lo que yo decida darle. Y en este momento, después de lo que hicieron, después de cómo trataron a Alberto en sus últimos meses de vida, no se merece nada. Me volví hacia todos los presentes. Empleados, amigos, conocidos del negocio. Todos habían presenciado esta escena humillante. Quiero que todos sean testigos de lo que voy a decir ahora, anuncié con voz clara y firme. Martín Rodríguez queda despedido de González Importaciones Efectivo inmediatamente. Tiene prohibida la entrada a todas nuestras instalaciones. Mañana a primera hora, cambiaré todas las cerraduras y todos los códigos de acceso. Si intenta entrar, será arrestado por allanamiento. Continué. En cuanto a mi hija Amanda, a partir de este momento queda suspendida de cualquier actividad en la empresa hasta que se resuelva la situación del dinero robado. Si para el final de este mes no han devuelto los $200,000 completos, presentaré cargos criminales contra ambos por fraude y malversación de fondos. Y no me importa si eres mi hija. Esto ya no es personal. Como dijiste tú misma, Amanda, estos son negocios. Amanda cayó de rodillas. Mamá, por favor. No tenemos ese dinero. Lo gastamos en cosas para la casa, en viajes, No terminó la frase. No hacía falta. Habían gastado el dinero robado mientras su padre se moría. Mientras yo sacaba mis ahorros para pagar sus tratamientos, ellos gastaban dinero robado en lujos. La rabia que sentí en ese momento era algo que nunca antes había experimentado. Entonces será mejor que encuentren la forma de conseguirlo, dije con voz de hielo. Vendan su casa. Vendan sus autos. Vendan lo que sea necesario. Pero quiero ese dinero de vuelta. Martín, viendo que la situación estaba completamente perdida,
Intentó una última táctica. Si haces esto, perderás a tu hija para siempre. ¿Estás dispuesta a eso? ¿Estás dispuesta a quedarte completamente sola? Lo miré directamente a los ojos. Ya perdí a mi hija el día que ella decidió que el dinero era más importante que su padre moribundo. Y en cuanto a quedarme sola, prefiero la soledad a la compañía de personas que solo me ven como una fuente de dinero. César hizo una seña a Ramón y Luis. Señores, por favor escolten al señor Rodríguez fuera del edificio. Y asegúrense de que no regrese. Los dos hombres tomaron a Martín de los brazos, con firmeza pero sin violencia. Martín forcejeó un poco. Esto no va a quedar así. Voy a demandar. Voy a llevar esto a los tribunales. César sonrió fríamente. Por favor, hágalo. Me encantaría presentar toda esta evidencia delante de un juez. Estoy seguro de que será muy interesante. Se llevaron a Martín mientras él gritaba amenazas e insultos. Su voz se fue apagando a medida que lo sacaban del edificio. Amanda se quedó ahí, arrodillada en el suelo, llorando. Parte de mí quería consolarla. Era mi hija. La había cargado en mis brazos cuando era bebé. La había cuidado cuando estaba enferma. La había visto crecer y convertirse en mujer. Pero otra parte de mí, la parte que había visto morir a Alberto mientras ella no venía ni siquiera a despedirse, esa parte no sentía nada más que decepción. Amanda, dije con voz cansada, puedes quedarte en el funeral si realmente quieres despedirte de tu padre. Pero después de hoy, no quiero volver a verte hasta que tengas el dinero completo. Y cuando lo tengas, lo entregarás a través de César. No quiero tratos directos contigo. Amanda levantó la vista, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Mamá, yo lo siento. De verdad lo siento. Negué con la cabeza. No lo sientes. Sientes que te descubrieron. Sientes que perdiste el control de la empresa que pensabas heredar. Pero no sientes haber traicionado a tu padre. Me di la vuelta y volví a mi asiento en primera fila, frente al ataúd de Alberto. Los murmullos llenaron la sala. La gente hablaba en voz baja, procesando lo que acababan de presenciar. Lorena se sentó a mi lado y tomó mi mano. Estoy orgullosa de ti, susurró. Alberto también lo estaría. La ceremonia finalmente comenzó. El sacerdote habló sobre Alberto, sobre su vida de trabajo y dedicación. Algunos empleados compartieron anécdotas sobre su generosidad y buen humor. Yo escuché todo en una especie de neblina, todavía procesando lo que acababa de suceder. Amanda se quedó sentada al fondo de la sala durante toda la ceremonia. No se acercó al ataúd nuevamente. No habló con nadie. Cuando terminó todo, se fue en silencio. Los días que siguieron al funeral fueron extraños. La casa estaba demasiado silenciosa sin Alberto. Cada rincón me recordaba a él. Su taza de café favorita todavía en el armario. Su sillón en la sala donde leía el periódico cada mañana. Su lado de la cama que ahora estaba vacío y frío. Pero no me permití derrumbarme. Tenía cosas que hacer. Lo primero fue la empresa. Tal como había prometido, cambié todas las cerraduras. Cambié todos los códigos de acceso. Revisé cada contrato que Martín había firmado en los últimos 2 años y cancelé los que parecían sospechosos. Contraté auditores externos para revisar absolutamente todo. Y convoqué una reunión con todos los empleados. Les expliqué la situación sin entrar en detalles familiares demasiado personales. Les dije que había habido irregularidades financieras, que Martín ya no trabajaba con nosotros, y que yo asumiría personalmente el control total de las operaciones. Esperaba resistencia. Esperaba dudas. Pero en cambio, recibí algo que no esperaba: aplausos. Señora Celia, dijo Ramón Morales poniéndose de pie. Muchos de nosotros llevamos aquí más de 15 años. Hemos visto cómo usted y don Alberto construyeron esto desde cero. Sabemos quién realmente mantenía todo funcionando. Estamos con usted. Uno por uno, todos los empleados se pusieron de pie y aplaudieron. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. No estaba tan sola como pensaba. Tenía un equipo que creía en mí. Esa misma semana, promoví a Daniel Ruiz a director financiero. Promoví a Ramón como gerente de operaciones.
Contraté a Paula López, una joven administradora muy capaz, como mi asistente personal, y empecé a aprender todo lo que no sabía sobre las áreas que Alberto manejaba. Fue difícil. Hubo días en que pensé que no podría hacerlo. Días en que extrañaba tanto a Alberto que apenas podía respirar. Pero seguí adelante. Por él. Por mí. Por todo lo que habíamos construido juntos. 2 semanas después del funeral, César me llamó. Celia, tengo noticias. Amanda y Martín depositaron $150,000 en la cuenta de la empresa. Era algo, pero no era suficiente. Faltan 50,000, dije. César suspiró. Lo sé. Amanda me envió una carta. Dice que vendieron su casa y sus autos. Que ese es todo el dinero que tienen. Pide clemencia. Clemencia, repetí con amargura. ¿Dónde estaba su clemencia cuando su padre se estaba muriendo? Pero la verdad es que estaba cansada. Cansada de pelear. Cansada del dolor. Cansada de todo. Diles que tienen 3 meses para conseguir los 50,000 restantes. Si lo hacen, no presentaré cargos. Si no lo hacen, iré a la policía. César aceptó transmitir el mensaje. Pasaron los meses. Me sumergí en el trabajo. La empresa no solo sobrevivió sin Martín, sino que prosperó. Resultó que muchos de los contratos importantes que él presumía no eran tan importantes después de todo. Y muchos clientes que aparentemente eran leales a él, en realidad eran leales a la calidad del servicio que nosotros proveíamos. Cerramos el año con ganancias récord. Amanda cumplió con el pago final exactamente 2 días antes de que se cumpliera el plazo. César me entregó el cheque en su oficina. También envió esto, dijo entregándome un sobre. Lo abrí. Era una carta escrita a mano. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Martín y yo nos estamos divorciando. Me di cuenta demasiado tarde de que él solo me quería por el dinero, por la empresa. Perdí a mi padre, perdí mi herencia, perdí mi matrimonio, y lo peor de todo es que lo perdí a ti. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que lo siento de verdad. Y que si algún día decides darme otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que merezco ser tu hija nuevamente. Con amor, Amanda. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. Tal vez algún día podría perdonarla. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Pero no hoy. Hoy todavía dolía demasiado. Hoy la casa seguía sintiéndose vacía sin Alberto. Hoy todavía extrañaba a mi esposo con cada fibra de mi ser. Una tarde de domingo, 6 meses después del funeral, fui sola a la casa de la playa. La casa que Amanda había querido que vendiera. Me senté en la terraza mirando el océano, con una taza de té en las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. La brisa marina movía mi cabello. Las olas rompían suavemente en la orilla. Y podía casi escuchar la voz de Alberto diciéndome, «Lo lograste, Celia. Sabía que lo lograrías». No sobró nadie a mi lado cuando todo terminó. Mi hija está lejos, reconstruyendo su propia vida. Mi esposo está muerto. Pero la casa finalmente está en paz. La empresa está segura. Y yo, Celia González, a mis 67 años, descubrí que la fuerza no está en tener gente a tu alrededor. La fuerza está en saber quién eres cuando te quedas sola. Y yo sé exactamente quién soy. Soy la mujer que construyó un imperio con su esposo. La mujer que protegió ese legado cuando quisieron arrebatárselo. La mujer que eligió su dignidad por encima de una hija que la traicionó. Y si algo aprendí de todo esto es que nunca hay que subestimar a una mujer que parece silenciosa. Porque ese silencio no es debilidad. Es estrategia. Es paciencia. Es la calma antes de la tormenta que barre con todo lo que intenta hacerle daño. Alberto me enseñó eso. Y ahora, cada día que manejo esta empresa, cada decisión que tomo, cada éxito que logramos, es mi forma de honrar su memoria y de agradecerle por haberme dado las herramientas para sobrevivir sin él. La vida continúa. El dolor se hace más pequeño, aunque nunca desaparece completamente. Y yo sigo adelante, un día a la vez, sabiendo que Alberto estaría orgulloso de la mujer que